Lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid pues a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar. Y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. En la primera lectura, que es parte del capítulo 8 de la carta a los Romanos, escribe San Pablo: «Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne, para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: Abba, Padre». El apóstol venía anteponiendo la vida según la carne con la vida según el espíritu. La carne está condenada a la muerte y el espíritu tiene como destino la eternidad. Si se vive según la carne, se va al encuentro de la muerte. Si se vive según el espíritu, o sea, según la ley del espíritu, y esa ley es la de la gracia que viene por Jesucristo, aceptándolo a Él, haciendo lo que Él nos manda, aunque la carne muera, se tendrá la vida eterna. En esa misma carta les dice a los de Roma: «El deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales». Si resucitará. O sea, es el Espíritu quien nos da la vida y la vida eterna después de la muerte. Esto es lo que les venía diciendo y ahora agrega. Bueno, y además la resurrección nos dará al final. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dejarnos llevar por el Espíritu es darle al Espíritu Santo la conducción de nuestra vida. Es como decirle: toma tú el timón, toma el volante, me entrego dócilmente y con total confianza. Así, dice San Pablo, obran los hijos de Dios. Hijos de Dios son todos aquellos que, aceptando a Jesús por el bautismo, se convierten en hijos adoptivos de Dios. Hijos por el único Hijo. Pero, una cosa es convertirse en hijo de Dios y otra muy diferente, actuar como tal, como hijo de Dios. En estos días había recordado la promesa del Señor: el Padre dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Ahora bien, si ya tenemos al Espíritu por el bautismo y por la confirmación, y los sacerdotes lo tenemos por el orden sagrado, ¿cómo se puede recibir nuevamente? Por ejemplo,
Y esto puede ser de ayuda, puede ser instructivo. ¿Por qué se pide el Espíritu Santo? Se lo recibe en el orden sagrado, si ya estaba por el bautismo. El orden sagrado está dividido en 3 grados: diaconado, presbiterado, episcopado. Es decir, el diácono, el sacerdote y el obispo. Y estos grados son inclusivos, uno incluye al otro, y son progresivos, uno viene después del otro. Para ser sacerdote, o sea, presbítero, primero debe recibirse el orden del diaconado, ser constituido diácono, y para ser obispo, ser sacerdote. Cardenal no es un cuarto orden sagrado, sino un título honorífico del más alto rango. Y los cardenales forman el colegio cardenalicio, encargado de aconsejar y ayudar al Papa y colaborar con él. Quizás recuerden los dubia, o sea, las dudas presentadas, creo que fue el 2013 o 14, ¿no? Eran las dudas presentadas por 4 cardenales sobre la Amoris Laetitia, que era una exhortación posinodal, después del sínodo de la familia, famosa. Pues eso también es de competencia de los cardenales. Compete hacer eso. Ayudar en este caso a aclarar cuando algo no está claro. Y se le hacen las preguntas con todo respeto. Ellos primero lo hicieron privadamente, como corresponde, pero luego lo dieron a publicidad, dada la importancia del tema que hace a la salvación de los fieles y que no había habido respuesta. Pero los cardenales no son ordenados como tales. Por eso digo, no hay un cuarto orden sagrado. No existe el orden sagrado cardenalicio. Por eso tampoco el Papa es ordenado Papa. No hay un cuarto orden para ordenarlo Papa, sino que es elegido como Papa entre los cardenales. Por eso se dice que el Papa crea cardenales, no los ordena. Son creados en consistorio. Yo digo todas estas palabras que por eso no saben qué es. Un sacerdote puede ser elevado al cardenalato, es decir, sin ser obispo. Pero ahora deben, antes de recibir el cardenalato, es decir, antes de recibir el cardenalato, ahora tienen que ser ordenados obispos. Antes no era esto necesario, pero ahora mismo hay un cardenal que pidió ser exceptuado de ser ordenado obispo. Aunque la realidad del sacramento es una, en cuanto a orden sagrado, luego la diferencia está en lo que se confiere, en lo que otorga, lo que se pide y lo que se otorga. O sea, todos reciben la unción del Espíritu Santo, pero no para las mismas funciones y responsabilidades. Tanto el presbítero como el obispo reciben la unción del Santo Crisma, que es signo sacramental, o sea, signo sensible de una realidad trascendente como es la unción especial del Espíritu Santo. Es decir, se hace ese signo, pero lo que está recibiendo es el Espíritu, para hacer lo que de otro modo no podrían. No estarían capacitados. El Espíritu Santo que reciben es para poder, por ejemplo, perdonar los pecados, para consagrar el pan y el vino, para anunciar la palabra y para enseñar la verdad de la fe y de las costumbres cristianas. Al obispo les he entregado el libro de los evangelios, el anillo, la mitra y el báculo, en señal de su misión apostólica, y es el que detenta la plenitud del sacerdocio, según el Concilio Vaticano II. Los signos, esos signos, el báculo, la mitra, todo, el anillo, indican su misión apostólica como sucesor de los apóstoles. ¿Para qué? Para conducir al rebaño de la porción de iglesia que les toca gobernar, les ha sido asignada. Recordando que ese rebaño es siempre el rebaño de Cristo, para anunciar fielmente la palabra. El obispo es pastor y es maestro. La entrega al presbítero del cáliz y la patena es porque en su función sacerdotal realiza la ofrenda del pueblo santo a quien está representando. Al diácono se le hace entrega de los evangelios para su misión de anunciar el evangelio de Cristo. El Espíritu Santo recibido por el fiel en el bautismo y en la confirmación no lo habilita a ninguna de aquellas funciones exclusivas del orden sagrado. Y el sacerdocio propio de ellos es el común de los fieles. Todo esto muchos lo saben, pero en estos tiempos sinodales es bueno recordarlo.
El Señor no sopló su aliento sobre las multitudes y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no, quedarán sin ser perdonados, sino que lo hizo con sus apóstoles. Y los sucesores son los obispos, y los sacerdotes son los colaboradores de los obispos, por quienes recibieron la ordenación a través del gesto sacramental de la imposición de las manos y de la unción con el santo crisma. Y solo ellos, obispos en primer lugar, y en forma subordinada a los sacerdotes, gozan de la triple función encomendada por la Iglesia de conducir, o a la Iglesia, de conducir, enseñar y santificar por medio de la administración de los sacramentos. Esas tres cosas son una triple múnera. Es el enseñar, el conducir y el santificar. Sí, los diáconos bautizan también y presiden la celebración del matrimonio, pero no confiesan, ni consagran, ni dan unción de los enfermos. El sacerdote representa a Cristo, actúa en la persona de Cristo cuando confiesa, cuando consagra, y esa potestad de representar a Cristo ha sido sellada sacramentalmente. El sacramento del orden, como el bautismo, se dice que imprimen carácter. Habrán algunos escuchado esto. O sea, el alma está sellada, se ha impreso con carácter indeleble, incancelable, permanente, por ejemplo, la ordenación sacerdotal. Es decir, siendo permanente, no puede ser repetido, no puede ser eliminado, ni dado por un tiempo limitado. Se es sacerdote para siempre. El sacerdote podrá ser suspendido en su función sacerdotal, pero nunca eliminado. Siempre será sacerdote. Aunque haya pedido licencia o sido reducido, como se dice, al estado laical, pero el sacerdocio no se lo quita a nadie. Al recibir, digamos, gradualmente, primero en el bautismo, luego en la confirmación, luego en la ordenación sacerdotal, luego en la episcopal, el Espíritu Santo otorga la gracia propia del sacramento. La gracia es la de convertirse en hijo de Dios, eso es lo primero, incorporando por el bautismo a la persona a la única iglesia de Cristo, más tarde confirmándola, consolidándola en la fe, otorgándole la fortaleza de guerrero para la lucha espiritual que deberá entablar hasta el fin de su existencia en la tierra, y para dar testimonio de su fe. En el caso de las órdenes sagradas, el Espíritu Santo configura a la persona con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Es un don, pero un don ¿para qué? Para un servicio. Se recibe el don de pastor, el de conducir, para conducir, no para perder, ni confundir, ni llevar el rebaño a aguas o a pastos envenenados. Se recibe el don de enseñar para enseñar la sana doctrina de Cristo, lo que el magisterio ha conservado y custodiado a través de los siglos, y no para enseñar doctrinas extrañas y heréticas. Se recibe el don de administrar los sacramentos para la salvación de las almas, y no para perderlas. Pensemos en el valor de la confesión, en la misericordia del Señor, en su ministro, así como en el rechazo de toda permisividad que lleve al fiel al engaño de una falsa misericordia y a la condena. O, por ejemplo, la reverencia que el sacerdote debe transmitir y exigir a los fieles hacia la Eucaristía. El modo de celebrar, la adoración y no la banalización de la misma, de la Eucaristía, y a celebraciones irreverentes o blasfemas. En lo específico, para el obispo, el don recibido es el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles. Esta es la plegaria consacratoria para la ordenación episcopal que figura en el pontifical romano. Dice así entonces: el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles. Eso es lo que se le está dando. En el caso del presbítero se dice a Dios, o se pide, mejor dicho, a Dios el don del Espíritu para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto figura en la plegaria de ordenación sacerdotal en el rito bizantino. Bueno, me fui un poco lejos. Lo que quiero decir con todos estos ejemplos es que el Espíritu Santo se lo recibe, sí,
una primera vez, pero no una única vez, sino que de acuerdo a la gracia requerida para cada caso. Bueno, pero aún así, en cualquiera de ellos, la llama del Espíritu puede estar apagada si no oramos y si no sabemos ser dóciles al Espíritu, a sus inspiraciones. A todos nos puede pasar. ¿Y cómo sabemos cuáles son esas inspiraciones? Me preguntarán. Bueno, para eso la oración. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? La oración, todo parte de ahí. Por eso dice San Pablo que es necesario dejarse conducir por el Espíritu Santo para ser realmente hijos de Dios, para obrar como lo debe ser hacer un hijo de Dios, o sea, según el Espíritu Santo. El Hijo no solo recibe los dones del Espíritu, sino el mayor don, con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Es a quien debemos pedir cada día: ven Espíritu Santo. Bueno, si he tomado tanto tiempo en comentar esta porción del capítulo 8 de la Carta a los Romanos es porque valía mucho la pena hacerlo. Y recomiendo leer todo ese capítulo, que es muy rico, y toda la Carta a los Romanos. Esta Carta a los Romanos es fundamental para conocer la doctrina que enseña San Pablo, como el mismo Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo, se lo había revelado, eso que después el apóstol transmite. Bueno, de este Evangelio poco tengo para agregar. Nuevamente el contraste entre la verdad del amor de Dios, de su misericordia, de la misión salvadora del Hijo encarnado, por un lado, y por el otro, el formalismo de las prescripciones, la letra muerta sin el Espíritu. A esto se refiere Pablo cuando habla de la ley del Espíritu. La ley sin el Espíritu está muerta. Se queda en la inmanencia, es decir, con esto quiero decir que no es la ley que viene de Dios para llevar a Dios, sino que es la ley por la ley misma, el precepto por el precepto mismo. Esto no se puede hacer en sábado, esto sí. No se puede curar a una persona en sábado porque el sábado es sagrado, consagrado a Dios, pero se puede desatar al burro o al buey de su pesebre para llevarlo a darle agua. Esto es parecido a lo del protocolo. No está en el protocolo, no podemos darle ninguna otra cosa. No importa que después por el protocolo se lo mate al enfermo. ¿O acaso no vino ocurriendo eso y pobre el que entraba en ciertos hospitales porque no salía vivo? Esto que lo comprobamos en nuestra piel, con la carne, digamos, es muy cierto igual o más de criminal con las cosas del espíritu. Jesús, al jefe de la sinagoga y a los que eran de su opinión, los llamó hipócritas. Una vez más utiliza con indignación esta palabra. Y también los llamará necios. Justifican una labor en el día de descanso, que por supuesto era muy razonable que así fuera. Como no dejar de morir de sed a un animal que estaba al servicio de ellos, y no hacer el bien a una persona, liberarla, sanarla. Se suelta un burro, y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura el día de sábado? Les enrostra el Señor. Concluye el Evangelio de hoy con los enemigos abochornados, pero también, aunque no lo dice, tramando qué trampas ponerle para hacerlo caer. En tanto la gente se alegraba, gozaba viendo las maravillas que hacía el Señor, aquellos signos del poder de Dios antes no vistos, y se maravillaban también de sus palabras. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.